Hoy el tema se llama conocer a Dios. Hay muchas formas de conocerlo o a cada uno de nosotros se nos presenta de diferente manera. Porque si les empiezo a preguntar cómo conociste al Señor o cómo conociste a nuestro Señor Jesucristo, cada uno va a tener una experiencia diferente, pero el Dios es el mismo. En mi caso, desde que yo era niño me llevaron a una iglesia cristiana a los 8 o 9 años y me gustó mucho la dinámica con los niños que tenían en esta iglesia aquí en Dolores. Yo llegué, me dieron galletitas, me estuvimos alabando, al final me regalaron una playera en la que hicimos unas manualidades acerca del versículo de ese día. Fui unas 4 o 5 veces, ya no me llevaron. Pero yo buscaba de Dios y fue a la iglesia católica. Fui un miembro activo ahí en la iglesia católica. Iba a México a eventos, a 100,000 jóvenes unidos allá. Me metí a un exconvento que dieron unas prácticas o enseñanzas ahí en un exconvento para liderar jóvenes. Y buscaba cómo conocer a Dios. Hasta que conocí al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Llegué a este lugar, me sembró el Señor, siempre he dicho eso, el Señor me sembró en este lugar, he echado raíces por medio de su palabra, su presencia. Es muy bonito cuando le preguntas a alguien, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? Y me interesa mucho que haya permanecido en la iglesia, que diga yo llevo 10 años, pero 10 años en la misma iglesia, porque últimamente se da o es una plática muy común de que yo estaba en tal iglesia, pero me fui a la otra iglesia y luego caí a la otra iglesia. Hace poco hablaba con Sergio Cruz durante la clase y dice, me gusta la fidelidad, dice que has tenido en la congregación ya 22 años, me parece que estoy aquí. Y gracias a Dios hemos permanecido con la familia ya y con mis hijos. Y eso es gracias a Dios. La permanencia en un lugar, el echar raíces es muy importante. Entonces si tú estás aquí de repente dices, yo me quiero a otra iglesia y quiero checar allá a ver qué hay. No, la permanencia es muy importante en la iglesia, el echar raíces. A alguno de mis hermanos alguna vez le dije, hablando de una manera práctica en la vida, le digo, ya quédate en un lugar, compra un terreno, le decía, echa raíces, le decía, hablando de la vida cotidiana, vida común. Porque se va para allá, viene para acá, carrea para allá y no se está en un lugar y no echamos raíces. Cuando conocemos a Dios, muchas cosas cambian. Y la que sigue, por favor. Vamos a Jeremías 9:23, por favor. Jeremías 9:23 comienza diciendo, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre, es el encabezado. Dice Jeremías 9:23, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme, dice la palabra, y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a ver qué es entender y qué es conocer. Entender significa comprender, percibir el sentido de algo, tener una idea clara o conocer sobre un tema. Entonces, entender a Dios es saber de qué estamos hablando, entender el tema de qué es Dios, tener una idea clara. No a medias, no oscuras, no. Y eso se obtiene leyendo la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, porque tienes un panorama general bíblico y no te enfocas en un solo versículo, sino cuando lees la palabra siempre en el conocimiento que adquieres está rondando de Génesis a Apocalipsis aquí en tu corazón, en tu mente, en donde obtienes el conocimiento. Ese es entender y conocer, que significa yada en hebreo, trasciende el mero intelecto, significa una experiencia profunda, íntima y relacional, a menudo equiparable al amor y la lealtad, no solo información. Entonces cuando tú le conoces, hay lealtad a una iglesia, a un ministerio, no, a Dios. Me gusta ese versículo, dice, no dejando de congregarse como muchos, dice, desde el Antiguo Testamento ya se daba, como muchos tienen por costumbre, porque entra en una tradición.
Y hoy voy, el próximo domingo no voy, me toca lavar ropa, no, me toca ir a esto, me toca hacer el otro. Hay veces por circunstancias de urgencia no podemos asistir. Pero el conocer a Dios desde el punto de vista bíblico significa algo más profundo, algo íntimo, algo que necesitamos hacer, y es equiparable al amor y a la lealtad. ¿Sí expliqué bien esto? ¿Sí? La que continúa, por favor. Entonces dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿no? Yo soy sabio, yo sé, en mi riqueza, no, dice, mejor alabemos en entender y conocerle. Salmos 46 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Dice Dios: cálmate y no vayas corriendo, no brinques, no. Primero, estate quieto. Y aquí recordaba en 1 Reyes 19:12, Elías estaba huyendo de Jezabel y se esconde en una cueva. Y Dios le habla. Y Elías le dice: yo soy profeta, dice, y yo he ido, yo he hecho, yo esto, yo el otro. Y le dice el Señor: ¿sabes qué? Sal fuera y párate al monte, párate al frente del monte, porque ahí estaré. Y de repente vio un poderoso viento, tan poderoso que rompía las piedras. Y Elías pensaba que ahí estaba Dios, en nuestro endoso, en lo impactante, en lo que rompe. Y no dice que pasó el viento, el poderoso viento, dice, fuerte y poderoso viento, y ahí no estaba Dios. Después del poderoso viento vino un terremoto, rompió la montaña, quebró, cimbró toda la tierra. Y Elías pensaba que ahí estaba Dios, porque sí lo conocía con un intelecto humano, pero no lo conocía profundamente, íntimamente. Y dice la palabra que tampoco estaba en el terremoto. La palabra nos enseña que ante la gloria de Dios la tierra tiembla. Pero cuando tú le buscas, dice que no se manifiesta como un terremoto, un poderoso viento con fuego. Dice que después del terremoto viene un impetuoso fuego. Vio ahí donde en la montaña fuego y todo, y dijo: aquí está Dios porque hay fuego. Pero ¿qué pasó? Ahí no estaba Dios. Porque Elías quería ir, decía: yo quedo el único en esta tierra que puede hacer esto. Pero en Primera de Reyes dice: sí, después vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. Y por eso dice la palabra que nosotros debemos ir a lo secreto, a lo íntimo, ahí en tu lugar secreto, para que le conozcas profundamente. Podemos estar haciendo muchas cosas, y lo digo por mí. A veces estamos aquí en la alabanza, ¿no? Estamos checando a veces los micrófonos, bocinas, acompañamos a unas personas a hacer eventos. Este año nos llevó hasta Tecate, a Tijuana el Señor, ¿no? Nos llevó hasta San Diego, estuvimos en Estados Unidos y estuvimos viendo. Nos llevó hasta conocer, antes de que hubiera guerra, los portaaviones, conocimos portaaviones, estuvo increíble. Fuimos a La Venta, se hizo un evento de alcance, a Puebla, ¿no? Y estuvimos de aquí para allá. Fuimos a la costa, ahí en Cicatel, adorando al Señor. Se reunieron personas, oramos. Pero dice la palabra: sabes que sí puedes hacer muchas cosas, pero ¿en qué jáctate? En conocerme, en lo íntimo, ahí donde no hay ruido, ahí donde estás solo tú. Hay una de las prácticas que me gustó en las clases de CFN. Dice: quisiéramos, dice la maestra, que de forma creativa estuvieras con el Señor. Y yo, caray, dije, forma creativa. Sí, dice, un lugar donde tú no has estado, donde estés solo y puedas estar con el Señor, bajo un árbol, alejado de todo lo que conoces, donde solo estés tú y el Señor. Y muchos empezaron a decir: bueno, yo fui bajo un árbol, yo fui en donde había una bodega abandonada, yo fui donde, y empecé a platicar, yo fui a un parque, yo fui a un bosque, yo fui acá atrás en el cerro mientras manejaba y bajé y estuve un rato con el Señor. Porque es una forma creativa donde tú estés con Dios, donde le dediques especialmente un momento a Él.
Porque a veces decimos sí oro y estamos haciendo aseo, estamos barriendo, estamos trapeando, estamos viendo tele, estamos viendo el celular y decimos sí, sí, lo estoy conociendo, estoy oyendo una prédica en el internet, estoy oyendo. Pero lo que he aprendido es que el Señor está en lo secreto, en lo apacible, en no estás solo tú con Él. Y si tienes oportunidad esta semana puedes hacerlo, donde cuando los niños se vayan a escuela, cuando estés solo, sola, en casa, en el trabajo, en un lugar, y dediques un tiempo específico a decir: Señor, quiero estar en tu presencia solamente contigo. Ahorita la vida es muy rápida, ya párate, levántate, ya nos vamos a la iglesia. Me pasa a mí los domingos, ¿no? Nos toca, van a llegar 8:45 los muchachos, tenemos que conectar todo y vámonos rápido. Lunes ya van a entrar a clase, ya se van el camión, ya viene la basura. Martes, no hay que checar cosas de la obra y andamos corriendo. Entonces dice la palabra: estad quietos, tranquilo, bajémosle al estrés, a la angustia, a la prisa. Y la palabra es muy específica: aquí estad quieto y conoced que yo soy Dios. La que continúa, por favor. Efesios 1:15 al 20. Me gusta esta oración que hace Pablo y vamos a estudiarla. Dice Pablo, Efesios 1:15: por esta causa yo también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Le está escribiendo a la iglesia de Éfeso 17 y miren su oración que hace: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué dice? En el conocimiento de Él. Pablo habla de algo muy profundo, que es un espíritu de sabiduría que solo puede venir de lo alto. Dice la palabra que hay una sabiduría terrenal, animal, dice, sabiduría terrenal o animal, pero hay una sabiduría de lo alto y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí es muy importante conocer esta palabra, revelación. Cuando nosotros no conocemos la palabra, estamos velados. Lo comparan a tener un velo aquí en los ojos, como cuando juegas a las escondidas y le ponen un velo aquí o un trapo en lo que se esconde una persona. No sabe dónde se está escondiendo, no ve nada. Cuando no hay revelación, equivale a que estás ciego, a que estás cegado, no puedes ver más allá. Pues en mi caso, de mis lentes. Alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que les ha llamado. Para que sepamos a qué nos ha llamado a este lugar. En la palabra dice que otorgó dones a los hombres, 5 ministerios. Y no sé si ya sepamos cuáles son esos ministerios y cuál es el ministerio al que nos ha llamado el Señor. Maestro, no evangelista, apóstol, profeta. ¿Cuál otro? Pastor. Se ha derramado 5 y están repartidos entre todos ustedes. Y eso es revelación, dice, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aquí esas palabras son muy, muy fuertes, muy profundas. Podríamos empezar a leer cada una, a estudiar cada una de ellas. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Ahí más adelante, lo recorté ahí. Aquí le puse, ¿qué es eso de espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él? Es la capacitación del Espíritu Santo para comprender profundamente a Dios. En nuestra carne, en nuestro intelecto, no lo podemos conocer. Necesitamos una revelación que es una revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para entender y comprender todo eso. Si no hemos tenido llenura del Espíritu Santo, necesitamos tenerla para comprender profundamente el corazón de Dios. ¿Quién más conoce a Dios que el Espíritu que está en Dios? Su voluntad y su carácter yendo más allá del conocimiento meramente humano. La que continúa, por favor, es
Mateo 7, 21, 23 es un versículo que hemos leído mucho y lo hemos estudiado. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y aquí quiero estudiar un poco cuando dice nunca os conocí. Viene de una palabra que significa epignosis. Esa palabra es muy importante. La palabra epignosis en la Biblia no significa solo saber algo, sino conocer profundamente de forma real y transformadora. Es un conocimiento que afecta tu vida, no solo tu mente. Y esta palabra, cuando el Señor la dice, significa: no me conociste profundamente. Sí me leíste, sí te hablaron de mí, pero no me conociste profundamente en la intimidad. Y aquí hay cantantes, su servidor, líderes de, o alabanza, líderes de alabanza, músicos. Puedo decir que pastores, predicadores, salmistas, apóstoles, porque dice que este tipo de hombre, dice, profetizan en el nombre de Dios. Son profetas, o que se llaman o se dicen ser profetas, echan fuera demonios. Tienen poder en el espíritu para echar fuera demonios. Es increíble lo que hace este varón o esta persona que no los conoce el Señor. Y muchos dirán: ¿y cómo es que echa fuera demonios si no los conoce el Señor? Es por amor y misericordia aquel que está endemoniado. Es por amor y misericordia aquel que necesita la palabra. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, aún hacen milagros. Y aquí yo me pregunto, como dicen la palabra, ¿acaso seré yo maestro? Entonces dice la palabra: les declararé, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿por qué hacedores de maldad si echaban fuera demonios y hacían milagros? Porque nunca los conoció en la intimidad, porque todo el tiempo anduvieron corriendo, anduvieron en el servicio, pero no le conocieron a él. Job 42, el libro de Job nos habla de un hombre que era temeroso de Dios, era un hombre justo. No vamos a leer su historia, solamente es una repasadita. Era un hombre que dice la palabra que hacía ofrendas a Dios por cada uno de sus hijos. No haya sido, dice, que uno de ellos hubiera cometido un pecado. Le rendía culto a Dios, oraba a Dios, amaba a Dios. Pero pierde todo lo que tiene en la vida. Solamente quedó él solo. Y después de hablar con Dios, porque Dios habla con él, miren lo que dice. Job 42, 4: oye, te ruego y hablaré, te pregunto y tú me enseñarás. De oídas te había oído, dice Job, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se arrepiente? ¿Por qué se aborrece? Porque sí hacía conforme a la tradición, hacía conforme a la costumbre. Él sí amaba, era justo, era recto, era temeroso de Dios. Pero dice: de oídas te había oído. Había oído de tu palabra, pero no había vivido, no había platicado contigo en la intimidad. Por eso dice: por tanto me aborrezco, dice Job. Se aborrece que no lo había conocido, que no lo había entendido. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de esto, Dios le restaura todo lo que había perdido. Y dice la palabra que le da el doble de lo que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque le conoció realmente, porque estuvo en su presencia, en la intimidad. La que continúa, por favor. Juan 14, 9. Felipe estaba con Jesús y le dice: muéstranos al Padre. Felipe quería conocer a Dios. No hay persona que conozca a Dios y no muera en ello.
No podemos estar delante de su presencia. Este cuerpo es corruptible, este cuerpo no soportaría la presencia de Dios. Por eso Dios se hizo hombre y vino a la tierra. Y ahora vino Jesús y con él sí podíamos platicar. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto, Felipe. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo puedes conocer al Padre? Conociendo a nuestro Señor Jesucristo. La que continúa, por favor, Esli. Hay muchos hombres en la Biblia que tuvieron un encuentro con Dios y a través de ese encuentro su vida fue convertida. Uno de ellos es Moisés. Moisés vivía una vida, creía en Dios, pero un día iba en el monte y se le apareció una zarza ardiente y se quita, y le dice Dios a Moisés: quítate las sandalias o quítate el calzado, porque el lugar que pisas santo es. Porque ahí es donde conoció a Dios. ¿Sabes qué? Le dice: este lugar es santo, quítate las sandalias. Y Moisés lo entendió. Y a partir de ahí Moisés convirtió toda su vida y empezó a hacer lo que Dios le mandó hacer. Cuando no tenemos conocimiento, la experiencia de revelación del Señor, haremos lo que nosotros queramos, pensando que es de Dios. Y vamos a hacer y querer y deshacer todo allá afuera. Pero dice: ¿sabes qué? Conoce a Dios, está quieto y primero conoce a Dios. Saulo de Tarso fue un hombre de muchísimo conocimiento intelectual. Yo lo llamaría un prodigio. Un hombre increíble. Y se ve en las cartas paulinas que le llamamos. Un hombre que sabe muchísimo de ley, de justicia. Algunos historiadores le llaman que era un abogado en la ley. Era alguien que estudió. Y vamos a ver esto. La infancia temprana, de 5 a 10 años. De 5 años entró a estudiar el Torah, que le llaman, o la Torah, o el Pentateuco. 5 años, desde chiquito lo mandaron, como a todos los que eran después fariseos, los mandaron a estudiar. La tradición judía de la época solía iniciar la instrucción formal de la Torah alrededor de los 5 años, para que a los 12 o 13 años el niño ya supiera, la mayoría y los más avanzados, de memoria el Pentateuco, sin faltar una tilde y una coma. A los 13 años ellos ya deberían tener una noción completa del Pentateuco. No sé, de los niños de sus hijos, ¿cuántos tienen 13 años? 12, 13 años. A esa edad Pablo ya se lo sabía de memoria. Adolescentes de 13 a 14 años, se cree que aproximadamente a los 14 años Pablo fue enviado a Jerusalén para profundizar sus estudios bajo la tutela del prestigioso sabio Gamaliel. Gamaliel era un sabio, era de los mejores maestros de todo Israel. ¿Y sabes a quién mandaban con ellos? A los mejores alumnos y a los más avanzados y a los que se habían aprendido el Pentateuco de memoria. Ese era Pablo. Y Gamaliel era un verdadero maestro de la ley, donde profundizaban en todo lo que requería de los términos legales. Para formación como fariseo, para alcanzar el estatus de fariseo y estudiante de Gamaliel, se requería un conocimiento profundo y a menudo la memorización de extensas porciones de la Torah. Ese era Pablo, súper inteligente, muy movido, andaba aquí para allá, ya venía así. La que continúa. Saulo, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento del Antiguo Testamento, el conocimiento del Pentateuco, cuando viene Jesús lo ve como un falso maestro. Dentro del concepto que él tenía de la ley y de todos los estudios que había hecho, los cristianos eran una falsa doctrina. Y desde el punto de vista de Pablo, el matar a los de la nueva secta que decían que eran hijos de Dios era algo legal. Pablo fue con los principales, los fariseos, y le dijo: ¿saben qué? Yo aquí sé de la ley y estudié con ustedes, háganme unas cartas y fírmenmelas para que yo pueda ir y perseguir cristianos y matarlos. Pablo sabía de leyes, sabía que necesitaba un documento para poder asesinar
a los de una secta. Entonces los fariseos le hicieron sus documentos, le sellaron, le firmaron, ¿sabes qué? Puedes matar a los cristianos porque son una secta. Y porque Pablo también conoce de la ley profundamente y ha estudiado desde los 5 años. Pablo agarra sus documentos, se va y empieza a matar y a arrastrar a las personas y a golpearlas y a apedrearlas y a matarlas. Y hizo un desastre con los cristianos por el conocimiento que tenía. El conocimiento es bueno, sí. Sabía mucho. Era excelente. Era un genio, era un prodigio en la ley, en el Torá, en el Antiguo Testamento. Pero miren lo que viene aquí, 9:12. Saulo estaba furioso, dice, estaba enojado. Saulo ya amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso, ¿qué dice ahí? Especial. Hasta lo dice la Biblia, permiso especial. ¿Para qué era ese permiso? Un permiso especial para matar. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús, o sea, a los cristianos de ese tiempo. Llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. ¿Quién eres?, le dijo. Recordemos que Saulo sabía mucho de la palabra. Yo soy Jesús. Algo que me impresionó de este versículo es que Jesús mismo le habla a Pablo por misericordia. Le habla al estudiante más avanzado de ese tiempo. Le habla al que tiene más conocimiento. Dice la palabra: porque me es importante para el reino. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Saulo, yo soy Jesús, respondió la voz, es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra a la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Aquí es el encuentro que tiene Pablo con Jesús. En términos sencillos, Jesús se le revela. Digan conmigo: revelación. Hay una revelación de Jesús con Pablo. Pablo, teniendo tanto conocimiento, toda su vida desde niño, 5 años hasta este tiempo, había estudiado tanto que desde mi punto de vista vio todo donde Jesús estaba profetizado. Entendió lo que había estudiado durante toda su vida desde su infancia. Por eso lo comprendió a la primera. Soy Jesús a quien tú persigues. Y a partir de ahí Pablo no fue el mismo. Se convirtió completamente. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, el cual cambió todo su pensamiento. Todos le tenían miedo. Cuando Pablo regresó, lo mandaron con los cristianos, todos temblaban. Porque llegó Pablo perdió la vista un tiempo. Y cuando entró Pablo a donde estaban reunidos los cristianos, todos, yo creo que se fueron a la esquina, porque Pablo era terrible. Legalmente con permiso para matar al que dijera que era cristiano. Entonces cuando llega y lleva a Pablo ahí donde están los demás cristianos, todo, pero es Pablo el que nos persigue, ¿por qué lo traes aquí? Ya les dijiste dónde nos escondíamos, ¿no? Pero Pablo había sido transformado completamente de lo más profundo de su alma, porque encontró al dador de la vida. El conocimiento humano es intelectual, limitado y adquirido mediante la razón, la experiencia y el estudio. La revelación es la autocomunicación divina, sobrenatural y personal que transforma el corazón y se recibe por la fe. Mientras el conocimiento infla el orgullo, la revelación del amor de Dios edifica y completa la comprensión de lo que es Dios. Es la diferencia entre tener un conocimiento humano y que se te revele el Señor. En la que continúa, por favor. Pablo tiene mucho que decir. Una vez él tuvo una confrontación con unos que se hacían llamar profetas. Y dice Pablo: si yo también en mi carne, dice Pablo, tengo de qué vanagloriarme. Yo en mi carne, decía Pablo, tengo de qué jactarme. Y empieza a hacer una lista de lo que era Pablo
de lo que había estudiado durante toda su vida. Y no lo hace en la forma de orgullo, porque él mismo lo dice. Dice, yo también tengo de qué jactarme porque ellos se dicen profetas. Pero yo también tengo de qué jactarme. Y miren lo que dice Filipenses 3:5, perdón. Circuncidado al 8º día. Yo fui circuncidado, estoy conforme a la ley, mi cuerpo lo dice. Tengo circuncisión. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, era un benjamita. Venía un linaje directo, él sabía de dónde venía. Si yo a ti te pregunto de qué familia vienes de hace 4 o 5 generaciones, no lo sabemos. Pablo lo sabía, lo tenía bien marcado, bien estipulado. Hebreo de hebreos. ¿Saben por qué dice hebreo de hebreos? Porque ninguno de toda su generación de descendencia desde que repartieron las tierras y de que estuvo Benjamín, ninguno de su familia se había metido con otra nación, con otra etnia, con otra cultura. Pablo dice, soy hebreo de hebreos. Mi genética, dice, es hebrea. Mi sangre, mis células, todo lo que soy es un hebreo. Mis ojos, mi boca, mi cabello, soy un hebreo de hebreos. Nunca mi familia se metió con otra etnia. Mi sangre no está corrompido. Mi sangre está limpia. En cuanto a la ley, dice, fariseos, en cuanto a la ley, estudié la ley desde los 5 años hasta los 30 años. 25 años estudiando la ley para estar en este lugar. ¿Se podía jactar Pablo de eso? En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. Era tanto el celo que le causó. Dice, yo persigo a la iglesia. Ese soy yo, Pablo. En cuanto a la justicia que es en la ley, oigan esto, irreprensible. Él decía, todo lo que yo he estudiado de la ley desde los 5 años hasta los 30 años, no he cometido ningún error. Soy irreprensible, nadie me puede juzgar. Es increíble lo que dice Pablo aquí. Pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Las he estimado como pérdida. ¿Por qué dice? Por amor de Cristo. Ese que se le apareció cuando iba en el caballo, ese que lo tiró, ese que le dijo yo soy Jesús. Dice Pablo, yo lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento que habíamos hablado hace rato. Apignosis, del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, de una revelación, de un conocimiento personal, íntimo. Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y me gusta eso, dice, lo tengo como basura. Cuando conocemos realmente a Cristo, ya no soy arquitecto, ya no soy abogado, no soy doctor. Soy Jorge, servidor. Y no quiero que se quiten los motes, no del doctor, no, el arquitecto Jorge no. Hablo de algo más profundo, hablo algo del alma. De cómo te sientes tú, de cómo te jactas, qué orgullo hay en nosotros o en mí como arquitecto, el arquitecto Jorge Cuevas, el abogado, ¿no? El doctor, el orgullo interior que anteponemos a veces a lo que es Dios. Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Él era un hombre justo según la ley. Dice, es mi propia justicia según la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin nuevamente de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ese era Pablo. Yo también, dice, tengo de qué jactarme. Y yo le llamo que es un currículum de Pablo. Y creo que todos aquí, si algún momento tenemos de qué jactarnos, no, yo he hecho esto, yo he hecho el otro, y fui, vine y hice. Pero dice Pablo, todo esto lo tengo por basura. Porque cuando conoces el amor de Cristo, no te importa nada más que servirle a Él. Cuando nosotros, hay otra historia en la Biblia, no la vamos a leer, Jesús y Nicodemo. Nicodemo también era un sabio, era alguien que sabía, era un fariseo. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa
quitar todo lo que traías, el viejo hombre que ya está viciado por los rudimentos del mundo, dice la palabra. Y los vicios de los rudimentos del mundo, creo que todos los conocemos. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, que no comprendía en ese momento: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo? ¿Tengo que volver a salir de una mujer? ¿A nacer de una mujer? No, le dice. Tienes que nacer de nuevo delante del Señor. Olvidar todo lo que venía atrás, olvidar todo lo que traes. Y eso nos pide el Señor: olvida todo, dice, los vicios, las malas palabras, el que engañe, que el que mienta, que no mienta más, dice, el que robe, que no robe más. Porque somos nuevas creaciones, nuevas criaturas. La que continúa, por favor. Ahora, ¿qué lo llevó a Pablo cuando conoció a Cristo? ¿A dónde lo llevó? Pablo, en 2 Corintios 11, 22 al 23, nos narra una historia de su vida. En resumen, nos hace un resumen, un bosquejo de lo que él ha hecho después de haber conocido el amor de Cristo. Y todo lo hizo por amor. ¿Puedes pasar, David, al piano? Está por ahí el pianista. 2 Corintios 11, 22 dice: son hebreos, dice Pablo, refiriéndose a algunas personas que estaban en ese lugar. Yo también. Son israelitas. Yo también. Son descendientes de Abraham. También yo, dice Pablo. Tenía unos problemas ahí con otros hermanos. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, dice. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, dice, sin número. O sea, me han azotado tanto que ya perdí la cuenta. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. ¿Por qué decía esto? Por extender el evangelio, por extender el amor de Cristo que él había recibido. Él aquí está hablando: sabes que yo he ido a evangelizar, yo he ido a hacer esto, eso, el otro, y he recibido, miren todo lo que está en mi cuerpo. De los judíos, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Yo siempre pregunté: ¿qué significa 40 azotes menos uno? La ley dice que debes recibir 40 azotes cuando tienes un pecado o transgrediste la ley. Pero 40 azotes es casi a punto de morir. Entonces, para no transgredir la ley, le pusieron 39 azotes. Para no pasarse y no transgredir la ley. Porque estaba estipulado que si le daban más azotes, más de 40, estaba tan mal la persona que había sido golpeada que la podían matar. Entonces, lo que dice Pablo es: a mí me han dado 40 azotes menos uno, o sea 39 azotes. O sea, varias veces lo dejaron casi muerto, golpeado. Le hubieran pegado otros más y lo matan. Dice: 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Eso fue en Antioquía. Apedrearon a Pablo. Empezaron a tirar piedras. El apedreamiento era para muerte. Era lapidación. Lo empezaron a apedrear a Pablo por predicar el evangelio. Piedra tras piedra. Lo dejaron, dice la palabra, como muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad. Lo aventaron afuera pensando que ya estaba muerto. Pablo agarra y se levanta, se sacude el polvo, lleno de sangre, cabeza rota, todo el cuerpo sangrante. Él podía decir: mírame. Él podía quitarse su camisa y decir: miren, aquí están las marcas, aquí están los golpes. Supongo que tenía muchas heridas en su cuerpo, en su cabeza, por todos esos varazos que le dieron, por los latigazos, por todos los piedrazos. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Sabían que allá hace mucho frío. Cuando naufragó un día, en el día hace mucho calor, quema, y en la noche hace mucho frío, se pueden congelar. Dice Pablo: un día he estado, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Es increíble lo que está diciendo aquí. En trabajo y fatiga
en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Muchas veces no comió Pablo. Muchas veces estuvo desnudo en el frío. Por eso dice aquí, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice. ¿Por qué se preocupaba? Dice, además de esto, ¿qué se preocupaba él? Había algo importante en su corazón, dice, la preocupación por todas las iglesias a donde él iba a predicar, a que se enseñara la sana doctrina. Dice Pablo, se agolpa, lo que sobre mí se agolpa cada día, además de otras cosas, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Cuando como cristianos hacemos tropezar a otras personas, dice, sí, me indigno, dice Pablo, me enojo. 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Lo iban a matar ahí también. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ese era Pablo, el que dicen que tenía una familia adinerada porque pudo comprar una ciudadanía romana. Fue a las mejores escuelas, le invirtieron dinero a su educación. Pero cuando conoció a Cristo, dice, eso lo tengo por basura. Cuando conoció a Cristo, dice, no me importa lo que me pase, yo quiero predicar a ese Cristo vivo, a ese Cristo de amor, a ese Cristo al cual soy siervo. Y dice la palabra que decía, soy un esclavo por amor de Cristo. Soy un siervo inútil, decía Pablo, porque simplemente fui llevado, o soy hago lo que tengo que hacer. Soy un siervo inútil, no me den las gracias, no me digan nada. Soy un siervo inútil porque amo a Cristo. Miren las marcas de mi cuerpo, miren, yo lo amo, yo voy. Y él nunca se quejó. Aquí lo está diciendo nada más como por un detalle que hubo con los demás hermanos. Pero el amor de él era predicar a un Cristo vivo, vivirlo y dar testimonio a los demás que Cristo nos ama. Dice él, yo soy como un abortivo, porque él fue llamado al último de todos los apóstoles y discípulos. Y yo soy el último, soy como un abortivo. Yo no merecía, yo no merezco. El más malo de esa época, el que mataba a cristianos, ahora comprendía el amor inmenso de nuestro Creador. La que continúa, por favor, dale un aplauso a nuestro Señor. Él solo lo puede hacer, nuestro Señor Jesucristo. No sé lo que hayas vivido, pero el Señor dice, todo será hecho nuevo. Todo lo que hayas pasado, lo que hayas sufrido será hecho nuevo. Y ahora lo que harás, los harás por amor a Cristo. Y entonces ya no tendrás aflicción de espíritu. Efesios 3, 14, 19 dice, el amor excede todo conocimiento. 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su espíritu. Hay un hombre acá adentro, hay una mujer en cada mujer acá adentro. Dice Pablo, yo doblo rodillas, no solamente para ese tiempo en que escribió esta carta, sino para todos estos tiempos. Yo doblo rodillas, dice Pablo, delante de nuestro Señor Jesucristo, y oro, intercedo por cada uno de ustedes, para que sean fortalecidos en su ser interior, en el hombre interior por medio del Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin que arraigados y que cimentados en amor, cimentados en el amor de Cristo, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Yo mucho tiempo dije, ¿cómo podía escribir Pablo todo esto? Está increíble lo que escribe Pablo. Solamente el Espíritu
Santo que le dio revelación pudo haber escrito esto. Y de conocer, aquí entra la palabra epignosis, el amor de Cristo. Si yo lo puedo, le puedo hablar en español, esta palabra epignosis diría, y de experimentar íntimamente, personalmente, el tener un encuentro personal con Dios. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Cuando habla de exceder, no hay ningún conocimiento humano que pueda entender el amor de Cristo. Solamente se da por revelación. Necesitamos que el Señor nos revele su palabra cada día, nos revele su presencia cada día. No podemos comprenderlo con nuestra mente humana. Sería imposible, porque dice Pablo, lo excede. Pablo, el que estudió tanto toda su vida, dice, ¿sabes qué? Que excede. El amor de Cristo excede todo eso que he aprendido, todo lo que viví. Él lo excede. No hay palabras para decir cómo es el amor de Cristo, más que decir que se ha revelado a nuestro corazón, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando comprendemos la plenitud cuando comprendemos el amor de Cristo, podemos experimentar la plenitud de Dios. La que continúa, por favor, Esli. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. No quiero ofrendas, no quiero sacrificios, dice el Señor, quiero conocimiento, quiero epignosis de Dios. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero no es un conocimiento humano. A veces confundimos, no es conocimiento humano, es revelación de Dios. Es un encuentro íntimo, personal con el Señor. Por cuanto desechaste el conocimiento, la intimidad con Dios en el lugar secreto, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero cuando tienes comunión, Dios no se olvida de nuestros hijos. Dios guarda nuestras generaciones. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Y creo que por eso estamos en este lugar. No anhelamos sentarnos en una silla, no anhelamos cantar una canción, anhelamos tener vida eterna junto a nuestro amado Rey. ¿Puedes pasar, Miriam? Vamos a cantar una canción. ¿Dónde está mi esposa? Hay una canción que escuché hace poco que me gustó mucho, es de Apocalipsis, y dice, toda la honra, toda la gloria es, la puedes buscar, todo olor, se llama Marcos Barrientos, todo olor. Y me gustó porque está enfocado en el libro de Apocalipsis y dice toda gloria, toda honra, toda fuerza, dice, al Rey. Y hoy vamos a cantarle a nuestro Señor y vamos a declararle y vamos a llevarnos esta palabra. El conocimiento humano puede pasar, pero la revelación de Dios, la comunión, el conocimiento desde el punto de vista de Dios. La gloria, oh, solo a ti, Señor. De pie, vamos a hacer este canto, vamos a aprenderlo. La honra, la fuerza y el poder al Rey, a Jesús, el honor al Rey. Y el poder al Rey.
toda la iglesia en esta mañana, le damos toda la gloria al Señor Jesucristo. Es nuestro Señor. La gloria, Toda gloria la honra, solo a ti, Jesús. la fuerza y el poder al Rey, a Jesús, el honor Al Rey, la gloria, la gloria, la honra, la fuerza y el poder al Rey, a Jesús, el honor al Rey. Lo cantamos una última vez, toda gloria sea dada a Él.